Buenos días, profesor y compañeros. Hoy nuestro grupo le corresponde presentar el tema de infecciones de la piel y tejidos blandos, artritis séptica y osteomielitis. Nuestros integrantes son Dayanis de León, Milagros Ramírez, Carolyn Tello y mi persona Jaime Sánchez. Empezaremos hablando de las infecciones de la piel y tejidos blandos. El impétigo es una infección muy contagiosa que afecta principalmente a la epidermis. Afecta a menores de 2 a 5 años y también afecta a adultos. Por eso es importante hablar sobre esta. Existe el impétigo ampolloso y el impétigo no ampolloso. El impétigo ampolloso, su agente etiológico es el Staphylococcus aureus y el impétigo no ampolloso es el Streptococcus de grupo A o Streptococcus pyogenes. Un traumatismo, un arañazo, una picadura de insecto puede ser suficiente para la inoculación de este agente etiológico y para así iniciar su cuadro clínico, que empieza como pápulas que evolucionan a vesículas y luego pústulas, las cuales se rompen y forman lo que viene siendo costras en forma de panal. Por lo general son indoloras las lesiones y no vienen acompañadas de fiebre. Si vienen acompañadas de fiebre, puede significar que la infección se ha extendido a tejidos blandos o puede tratarse de otro diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, el Staphylococcus aureus ocasiona alrededor de 11 millones de infecciones y el impétigo es una de las más infecciosas de esas. No hay predilección por el sexo, predomina en zonas tropicales, clases sociales bajas, verano y en desnutridos. Eh, en cuanto a su cuadro clínico, la inicio inicial es una pápula que evoluciona en ampolla o vesícula alrededor de 0,5 a 2 centímetros de diámetro, rodeada por un halo eritematoso. Luego evoluciona a una pústula, la cual esta tiende a romperse y forma, debido a su contenido cero, el contenido se erosiona y forma lo que viene siendo las costras melicéricas o de color ámbar, que son las que se muestran en la imagen. Son de evolución aguda estas lesiones, curan alrededor de 2 a 3 semanas, dan la impresión de quemaduras, pero luego dejan una mancha de color rosado y no dejan cicatriz por último. Comparando el impétigo ampolloso y el no ampolloso, se puede decir que el ampolloso inicia como ampollas o vesículas que pueden aparecer en cualquier zona, pero primordialmente aparecen en la cara. El no ampolloso son vesículas frágiles o pustulosas que se rompen y dejan pápulas o plagas de costras de color miel, que ya las mencionamos. Afectan lo que viene siendo extremidades, la nariz, la zona cerca de la boca también. El impétigo ampolloso se distingue del impétigo no ampolloso o de las infecciones estreptocócicas debido a que estas dejan unas ampollas más extensas que se rompen y originan unas costras similares al papel en vez de costras de color ámbar, que son características del impétigo no ampolloso. En cuanto a los datos histopatológicos, no requieren biopsia, y se puede presentar abundantes neutrófilos en la ampolla subcórnea y también células acantolíticas. Los datos de laboratorio no son indispensables, sin embargo se pueden hacer cultivos en agar de sangre con borrego al 5%, agar maconqui, agar de manitol salado y también medio líquido de tioglicolato de sodio con dextrosa e indicador. También hay poca respuesta a antiestreptolicina O, la cual es un examen de sangre que mide la cantidad de anticuerpos ante esta sustancia que es producida por el estreptococo. En el genotipo Staphylococcus aureus, la resistencia del mismo puede determinarse mediante PCR múltiple o PCR de tiempo real. Su tratamiento consiste en mupirocina tópica al 2% 3 veces al día, retapamulina al 1% 2 veces al día, y en casos más graves se utilizan antibiótico terapia contra Staphylococcus aureus como dicloxacilina, cefalexina, cefadroxil, y en casos de resistencia a meticilina, clindamicina, trimetoprim con sulfamethoxazol, minociclina o doxiciclina. En caso de estreptococos se utiliza penicilina G benzatínica y penicilina V. Otra infección son las foliculitis. El agente etiológico es el Staphylococcus aureus. La foliculitis consiste en que cuando se tapan, las glándulas sebáceas por lo general drenan hacia los folículos pilosos y los conductos pilosos. Entonces, cuando esto se obstruye,
forman lo que vienen siendo quistes sebáceos que pueden asemejarse a abscesos estafilocócicos o se pueden infectar de manera secundaria. Por lo general están rodeados por una zona de eritema y de induración. La epidemiología, en cuanto a su epidemiología, afecta a cualquier edad y en cualquier sexo, pero predomina en adultos. Los datos histopatológicos muestran infiltrado inflamatorio perifolicular superficial y profundo. Su cuadro clínico consiste en pústulas que afectan cualquier superficie del cuerpo, excepto las palmas de las manos y la planta de los pies. Afecta más que nada la piel cabelluda, zona de las barbas y el bigote, extremidades, axilas, pubis. Estas pústulas son de 1 a 3 milímetros de diámetro, que están rodeadas por eritema y por lo general tienen un pelo en el centro. Cuando se rompen pueden dejar costras melicéricas. La evolución es aguda y asintomática y puede causar dolor leve. No dejan cicatriz. En cuanto a su tratamiento, consiste en lavados con agua y jabón, también fomentos antisépticos con sulfato de cobre al 1 por mil y toques yodados al 1% en solución alcohólica. También se utilizan antibióticos tópicos de bajo índice de sensibilización como mupirocina, fusidato de sodio, bacitracina, retapamulina. Y en casos recidivantes se usa dicloxacilina 1 a 2 gramos al día vía oral durante 10 días. También se puede usar penicilina benzatínica, minoxiclina, trimetoprim con sulfamethoxazol, dapsona o diaminodifenilsulfona y acitromicina. La furunculosis es una infección bastante parecida a la que acabamos de ver, que era la foliculitis. El agente etiológico es el mismo, el Staphylococcus aureus. En cambio, estas son lesiones más extensas y más dolorosas. Aparecen en las mismas regiones donde hay folículos polisebáceos y también en las regiones húmedas. Es una infección eritematosa supurativa de 1 a 2 centímetros de tamaño que se extiende a través de la dermis hasta el tejido subcutáneo. También se identifica con facilidad porque de ellos emana pus al oprimirlo, o también exudado o en forma espontánea. Se presenta en ambos sexos y en cualquier edad, y predomina en adultos. En cuanto a sus datos histopatológicos de laboratorio, hay leucocitosis y presencia de Staphylococcus aureus en las lesiones. La principal diferencia entre la furunculosis y la foliculitis es el grado de extensión. Una es más profunda que la otra, la furunculosis siendo la más profunda. Su cuadro clínico, por lo tanto, su cuadro clínico tiende a ser un poco diferente, que consiste en pústulas o abscesos dolorosos que van desde 1 a 3 milímetros hasta 2 a 2 centímetros, delimitados por un halo eritematoso, como se muestra en la imagen. Se hacen fluctuantes y al abrirse dejan salir exudado, espeso, amarillento y dejan una cicatriz. Estas dejan cicatriz a diferencia de la foliculitis que no dejaba cicatriz. Esto es principalmente debido a la profundidad de las lesiones. Estas vienen acompañadas de fiebre y malestar general. La foliculitis no venía acompañada de estas dos. El tratamiento es de 10 a 14 días. Consiste en antiestafilocócicos orales como dicloxacilina, cefalexina. Y en caso de resistencia a meticilina se utilizan clindamicina, doxiciclina, minociclina, trimetoprim con sulfametoxazol y linezolid. Los carbuncos son otras infecciones. El agente etiológico aquí cambia, es el Bacillus anthracis. En cuanto a su epidemiología, esta afecta a países como Turquía, India, Mongolia, Pakistán, y es poco frecuente en países como Australia, en regiones de Centroamérica, Sudamérica, y es muy rara en Europa y en Estados Unidos. Predomina en primavera y en fines del invierno. Más que nada afecta a los varones y se da más que nada en los agricultores y en las personas que manipulan ganado, ya sea veterinarios, carniceros, y se da principalmente la infección por contacto con estos animales infectados. La mortalidad sin tratamiento es del 5 al 20%. Su cuadro clínico consiste en una pápula pruriginosa que en el transcurso del día se transforma en una úlcera rodeada por múltiples vesículas y al final se torna en una úlcera en crecimiento es una escara negra, como se muestra en la imagen. El carbunco puede causar úlceras crónicas que no sanan, cubiertas por una membrana gris, y estas lesiones pueden simular un impétigo, eczema,
o incluso una psoriasis. No hay linfangitis y la adenitis tampoco está presente. En 3 a 4 días sobreviene mal estado general, fiebre, cefalea, artralgias, y en pacientes graves hay colapso y muerte. Esto por lo general es cuando hay una conmovilidad muy grave, por ejemplo la diabetes. Los datos de laboratorio muestran leucocitosis y sedimentación globular acelerada. El cultivo se obtiene en medio para bacterias como Müller-Hinton, ácida sangre. Y también los estudios de inmunofluorescencia permiten diferenciar el Bacillus anthracis de Bacillus cereus. La microscopía muestra, como se ve en la imagen, los bacilos, y también pueden realizarse fijación de complemento, PCR, ELISA, Western blot y anticuerpos monoclonales. El tratamiento consiste en penicilina procaínica, sulfametoxipiridina, trimetoprim con sulfametoxazol, tetraciclina o eritromicina. De manera empírica, algunas personas queman las lesiones y tienden a tener buenos resultados. Sin embargo, algunos recomiendan que la extirpación quirúrgica de la escara no es recomendable porque puede haber diseminación. Ok, hablaremos ahora de la celulitis, la erisipela y los abscesos cutáneos. La celulitis y la erisipela tienen un cuadro muy parecido. Ambas consisten en calor, dolor, eritema y edema. Más que nada, estas infecciones se dan por entrada de microorganismos por brechas en la barrera cutánea. Los abscesos cutáneos son acumulación de exudado dentro de la dermis o el espacio subcutáneo. Los agentes etiológicos de la celulitis pueden ser Streptococcus beta hemolítico de grupo A, B, C, G, F. Más comúnmente el del grupo A o Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus resistentes a meticilina y bacilos aerobios gram negativos. Las causas menos frecuentes son Haemophilus influenzae tipo B, clostridios, anaerobios no formadores de esporas, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. En cuanto al agente etiológico de la erisipela, consisten en Streptococcus beta hemolíticos del grupo A, C y G. Los abscesos cutáneos muestran que el agente etiológico es el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Puede ser causado por más de un agente etiológico como Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes y bacilos gram negativos con anaerobios. Las más inusuales son micobacterias no tuberculosas, blastomicosis, nocardiosis y criptococosis. El cuadro clínico de la celulitis y la erisipela, como ya mencioné, es muy parecido, consiste en eritema, edema y calor. Se pueden ver petequias, hemorragias, pueden aparecer ampollas superficiales y la linfangitis y agrandamiento de ganglios linfáticos regionales puede estar presente. El edema de los folículos pilosos puede provocar formación de hoyuelos en la piel que da a aparentar o da la apariencia que recuerda una textura de piel de naranja. La fiebre y otras manifestaciones sistémicas e infección pueden estar presentes. La celulitis y la erisipela son casi siempre unilaterales y las extremidades inferiores son las más frecuentemente afectadas. La participación al bilateral puede sugerir que puede haber otras causas alternativas. Como se ve en la imagen, la erisipela afecta una capa de la piel más superficial y la celulitis afecta una más profunda. Aquí es donde viene su principal diferencia. La celulitis implica una dermis más profunda y la grasa subcutánea y puede presentarse con o sin purulencia. La erisipela no se presenta con purulencia y tras eso afecta a una capa de la piel más superficial. Además de que se nota, como se ve en la imagen, se nota la diferencia entre el tejido involucrado y no involucrado. En la celulitis es un poco más difícil de distinguirla. También en la erisipela puede haber participación en cara de mariposa. En cuanto a los abscesos cutáneos, son nódulos eritematosos dolorosos que pueden estar con celulitis o sin celulitis circundante. Puede ocurrir un drenaje espontáneo de material purulento. Hay adenopatía regional, la fiebre, los escalofríos y toxicidad sistémica por lo general son inusuales.
Las complicaciones de la celulitis y los abscesos cutáneos pueden incluir bacteriemia, endocarditis, artritis séptica o osteomielitis, infección metastásica, sepsis y síndrome de shock tóxico. En cuanto al diagnóstico, más que nada es mediante las manifestaciones clínicas. Como ya se mencionó, la celulitis y la erisipela cursan con eritema, edema, calor. Y también en la erisipela hay una clara demarcación del tejido involucrado y el tejido no involucrado. No se requieren pruebas de laboratorio en pacientes con infección no complicada, en ausencia de comorbilidades o complicaciones. El absceso cutáneo se manifiesta como nódulo eritematoso doloroso, fluctuante con o sin celulitis circundante. El examen radiográfico puede ser útil para determinar si hay absceso cutáneo mediante ecografía y también para diferenciar la celulitis de la osteomielitis mediante resonancia magnética. Los cultivos de material desbridado y hemocultivos están garantizados en las siguientes circunstancias: infección local grave, como por ejemplo celulitis extensa, signos sistémicos de infección, como por ejemplo la fiebre, antecedentes de abscesos recurrentes o múltiples, fracaso de terapia antibiótica inicial, extremos de edad, ya sea bebés pequeños o adultos mayores, presencia de comorbilidades subyacentes como linfedema, neutropenia, inmunodeficiencia, esplenectomía, diabetes, exposiciones especiales como mordedura de animales, lesiones asociadas al agua, presencia de indicación a profilaxis contra endocarditis infecciosa y patrones comunitarios de susceptibilidad a estafilococos aureus. Su tratamiento, el enfoque del tratamiento en la infección de piel y tejidos blandos depende de la presentación clínica. Los pacientes con infección purulenta tienen que someterse a drenaje quirúrgico. Las pacientes que no tienen infección purulenta se les hace antibiótico-terapia oral o antibióticos empíricos. También hay elevación del área afectada y tratamiento de afecciones subyacentes como tratamiento. Las infecciones leves se tratan con antibióticos orales. Los antibióticos parenterales pueden estar recomendados en las siguientes circunstancias donde hay signos sistémicos de toxicidad como fiebre, taquicardia, hipotensión, rápida progresión del eritema, progresión de hallazgos clínicos después de 48 horas con antibiótico-terapia oral, incapacidad para tolerar la terapia oral y proximidad de la lesión a un dispositivo médico permanente como prótesis articular o injerto vascular. La celulitis no purulenta por lo general se trata con cefalexina. Hay mejoría sintomática dentro de 24 a 48 horas, sin embargo esto se puede extender hasta 78 horas después. La persistencia de eritema y síntomas sistémicos impulsa a pensar en patógenos resistentes o diagnósticos alternativos. La evaluación radiográfica y la ampliación de la terapia con antibióticos puede estar incluido para abarcar bacilos gram negativos. La extensión de la terapia hasta 14 días puede estar justificada en casos de infecciones graves, respuesta lenta a la terapia e inmunosupresión. La erisipela se trata con cefalexina intravenosa contra los estreptococos y estafilococos aureus susceptibles a amoxicilina. Se tracciona contra los estreptococos, penicilina o amoxicilina oral, cefalexina, clindamicina, trimetoprim con sulfametoxazol y linezolid. En caso de alergia a metalactámicos. El tratamiento de un episodio recurrente es el mismo que el enfoque para un episodio inicial. Las recurrencias subsiguientes de celulitis, si hay una infección estreptocócica beta-hemolítica conocida o presunta, se trata con penicilina B, eritromicina, inyecciones intramusculares de penicilina G benzatínica. En casos de infecciones estafilocócicas conocidas o presuntas, cefadroxil, clindamicina y trimetoprim con sulfametoxazol. Los abscesos drenables presentes, como ya mencioné, se tratan con incisión quirúrgica o drenaje quirúrgico. También los antibióticos que se utilizan son trimetoprim con sulfametoxazol o clindamicina. En caso de resistencia a meticilina se utilizan clindamicina, trimetoprim con sulfametoxazol y tetraciclinas como doxiciclina y monociclina. El trimetoprim con sulfametoxazol es activo contra estreptococos piógenes. La terapia empírica parenteral
de estafilococos aureus resistente a meticilina incluye vancomicina y daptomicina también. El absceso recurrente, en la exploración quirúrgica y el desbridamiento pueden estar justificados. Los antibióticos supresores pueden ser razonables si no se encuentra recolección drenable o una afección subyacente tratable. En cuanto a las secuelas, las complicaciones de celulitis y absceso incluyen bacteremia, endocarditis, artritis séptica o osteomielitis, infección metastásica, sepsis, síndrome de shock tóxico. Si no se resuelven las secuelas, pueden llegar a ser terribles. La erisipela recidivante puede dejar como secuela hinchazón persistente de los labios, o mejor conocida como macroquelia, las mejillas a nivel infraorbitario y miembros inferiores con posible evolución en la infantiasis verrugosa o incluso del abdomen. Ahora hablaremos de las infecciones necrosantes de tejido blando. Estas se dividen en tres: fascitis necrosante, miositis necrosante y celulitis necrosante. Las tres afectan capas diferentes de la piel. Para explicar este tema, aquí tenemos un caso clínico de una paciente de 25 años con 41 semanas de embarazo que ingresó a unidad hospitalaria por trabajo de parto. Pese a la buena evolución de la dilatación cervical, el embarazo finalizó mediante cesárea. Durante el postoperatorio se observaron signos de anemia moderada y por ello se le indicó hierro y vitamina C por vía oral. Sin embargo, al tercer día postquirúrgico se evidenció que la herida quirúrgica tenía signos de inflamación intensa y exudado seroso. Tuvo fiebre de 38 grados. En las últimas horas, su estado general empeoró significativamente. Los estudios de laboratorio reportaron leucocitosis, anemia, plaquetopenia, hiponatremia, hiperglucemia, acidosis metabólica compensada de hipoxemia. El cultivo del exudado de la herida quirúrgica confirmó infección por Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Una vez ya mencionamos el caso clínico, definiremos lo que viene siendo cada tipo de infección necrosante. Empezaremos por la fascitis necrosante o necrotizante. Es una infección de tejidos blandos que afecta más que nada la fascia que recubre los músculos. Esta infección se extiende a lo largo de la fascia y no se extiende a los músculos debido a que la fascia tiene un pobre riego sanguíneo y el músculo queda salvado debido a que tiene un rico riego sanguíneo. Existen dos categorías: la fascitis necrosante polimicrobiana tipo 1 y la necrosante monomicrobiana tipo 2. La tipo 1, hay dos tipos conocidos que son la gangrena de Fournier y la cabeza y cuello. Estas son provocadas por aerobios y anaerobios. La tipo 2 es generada por estreptococos de grupo A o estreptococos beta-hemolíticos. Como se ve en la imagen, ahí se muestra la capa que afecta, que es la fascia, que recubre los músculos, por encima de los músculos. La gangrena de Fournier es resultado de una ruptura en la integridad de la mucosa gastrointestinal o uretral, afecta lo que viene siendo el abdomen, los genitales, los glúteos y la región de la cabeza y cuello son de origen dental o de origen faringio, se extienden a la cara, cuello y mediastino. La epidemiología de la fascitis necrosante por estreptococcus beta-hemolítico de grupo A tiene a tener una incidencia de 0.4 a 100.000 habitantes, entre cada 100.000 habitantes, y en el 80% de los casos se adquiere en la comunidad. Se presenta en una edad aproximada de 50 años, sin mostrar evidencia significativa de prevalencia entre hombres y mujeres. La miositis necrosante afecta una capa que viene siendo la capa viene afectando el músculo, el propio músculo. El agente etiológico es Staphylococcus aureus y también puede ser Streptococcus del grupo A. Viene precedido de abrasiones de la piel, traumatismos cerrados de ejercicio intenso. Aparece en el 50% de los casos simultáneamente con la fascitis necrosante y son parte del síndrome de shock tóxico estreptocócico. La celulitis necrosante se divide en no costridial y costridial. La costridial viene a estar afectada por Clostridium perfringens y con mayor frecuencia Septicum clostridium, y la no Clostridium septicum, y la no costridial viene siendo por infección polimicrobiana. Se observa crepitación de la piel, pero que se conserva la fascia y los músculos.
más profundos. Afecta a lo que viene siendo el mismo área que afectaba a la celulitis. Hay hinchazón, toxicidad sistémica. El dolor, la hinchazón y la toxicidad sistémica no son características destacables. El cuadro clínico de las infecciones necrosantes de tejido blando afecta más que nada las extremidades, y las extremidades inferiores son las más frecuentemente afectadas. Particularmente se da en diabetes, diabetes y también con enfermedad vascular periférica. Suele presentarse de forma aguda, con eritema, fiebre, crépito, bulas cutáneas, necrosis o equimosis. También puede haber dolor intenso. Puede estar presente taquicardia, toxicidad, hipotensión. También otros síntomas generales como síntomas de malestar general, mialgias, diarrea y anorexia. Proceso progresa rápidamente durante varios días con cambio de color de la piel, de rojo púrpura a parches azul grisáceo. También se desarrolla una disminución de la sensación de dolor. Debido a la trombosis de vasos sanguíneos y también necrosis de los nervios superficiales, de tejido subcutáneo. Puede preceder la aparición de necrosis de la piel. Si no se trata rápidamente, puede extenderse incluso a amputación o muerte del paciente. Muy bien, regresamos al caso clínico. Como vemos, la paciente presentaba anemia moderada. ¿Por qué es importante y se los recalqué de rojo? Porque la anemia moderada es un factor de riesgo para las infecciones necrosantes de tejido blando, debido a que esto afecta más que nada, o sea, no hay una proliferación de linfocitos B y linfocitos T, y tras eso la actividad bactericida fisiológica o la fagocitosis viene estando reducida. Por eso es que se le tuvo que tratar con hierro y vitamina C a la paciente. La paciente inició con alteraciones en la herida quirúrgica, caracterizadas por enrojecimiento, eritema, edema, secreción no purulenta, y además de deterioro de estado general, que hizo sospechar fascitis necrosante como primera opción diagnóstica. Como ven, presentó eritema, edema, que viene siendo parte del cuadro clínico de estas infecciones. Y malestar general también. En cuanto al diagnóstico de estas infecciones, viene siendo mediante exploración quirúrgica para establecer la presencia de las infecciones y hasta dónde se ha extendido. Las muestras que se obtienen pueden ser llevadas a tinción de Gram y cultivo. Una vez se tiene el agente etiológico, se procede a la antibioticoterapia, pero también con desbridamiento quirúrgico. Las pruebas de laboratorio consisten en pruebas de función hepática, concentración de creatinina, de creatinina, estudio de coagulación y también marcadores inflamatorios como proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Los estudios de imágenes radiográficas son muy útiles. El más útil es la tomografía computarizada. El hallazgo más útil en esta modalidad es la presencia de gas en tejidos blandos, que se observa con mayor frecuencia en contexto de infección por clostridios y fascitis necrosante polimicrobiana o tipo 1. El tratamiento, como mencioné, viene siendo desbridamiento quirúrgico, primeramente, y después antibiótico-terapia. O sea, es una combinación de ambos. El desbridamiento quirúrgico debe hacerse para explorar hasta dónde se ha extendido la lesión y deshacerse del tejido necrótico, básicamente. Si no se hace desbridamiento quirúrgico y solamente se hace antibiótico-terapia, la tasa de mortalidad es muy alta. O sea que es muy importante. El desbridamiento quirúrgico es como la piedra angular de tratamiento ante estas infecciones necrosantes. La inspección y el desbridamiento en la sala de operaciones debe continuar cada 1 a 2 días hasta que el tejido necrótico ya no esté presente. La infección necrosante severa
que involucra las extremidades puede ser necesaria amputación para controlar la infección. Esto siempre y cuando la infección se haya extendido mucho. En cuanto al tratamiento empírico, se hace contra organismos gram positivos, gram negativos y anaerobios. Entre estos están carbapenem o piperacilina, tazobactam plus, un agente con actividad antifilococo resistente a meticilina y también clindamicina. La clindamicina se la señalo de rojo, ya verán por qué. Los antibióticos deben continuar hasta que no se necesite más debridamiento quirúrgico, más debridamiento, y el estado hemodinámico del paciente se haya normalizado. Y esta duración debe adaptarse a las circunstancias individuales de cada paciente. El estreptococo de grupo A u otra infección estreptocócica beta-hemolítica se debe tratar con penicilina más clindamicina. La infección por clostridios, penicilina más clindamicina, y la infección por limicromiana con vancomicina también. El apoyo hemodinámico es importante debido a que los requerimientos líquidos intravenosos tienden a ser altos y el reemplazo de albúmina puede ser necesario en el contexto de un síndrome de fuga capilar asociado con síndrome de shock tóxico estreptocócico, y también las inmunoglobulinas intravenosas son importantes en caso de shock tóxico estreptocócico. Muy bien, el tratamiento de nuestra paciente, consistió en reapertura de la herida, asepsia y desbridamiento de la piel, tejido celular subcutáneo y fascia muscular. La paciente permaneció 5 días más en la unidad de cuidados intensivos con oxígeno complementario y apoyo inotrópico, antibióticos por vía intravenosa, imipenem y clindamicina. Por eso ya ven por qué se la recalqué de rojo anteriormente. Amicacina y también nutrición parenteral. La evolución fue favorable y no se reportaron complicaciones adicionales y la herida quirúrgica cerró por completo. En cuanto a las complicaciones y secuelas, puede estar infección que se disemina por todo el cuerpo, causando infección en la sangre, lo cual puede ser mortal, cicatrización o disfiguración, pérdida de la capacidad para usar un brazo o una pierna y, por último, la muerte. Infecciones por Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es uno de los bacilos gram negativos aerobios más comúnmente considerados en el diagnóstico diferencial de infecciones gram negativas. La consideración de este organismo es importante porque es la causa de gran cantidad de infecciones graves adquiridas en el hospital, especialmente en huéspedes inmunocomprometidos, y a menudo es resistente a antibióticos, lo cual complica más el tratamiento y se asocia a una alta tasa de mortalidad. Una de las infecciones causadas por la Pseudomonas aeruginosa es el ectima gangrenoso, que es una bacteriemia que afecta a huéspedes inmunocomprometidos por invasión bacteriana perivascular de los medios y de la adventicia de las arterias y venas con necrosis isquémica secundaria. Su cuadro clínico consiste en máculas rojas indoloras que evolucionan rápidamente hacia áreas de induración, después a pústulas o ampollas que finalmente se convierten en úlceras gangrenosas. Todo esto ocurre rápidamente. El diagnóstico es en función a su aspecto clínico de las lesiones. Es importante confirmar la etiología microbiana. Los cultivos de sangre y exudados de lesiones pueden ser informativos y de lo contrario, la biopsia de piel puede estar justificada. Su tratamiento consiste en terapia antimicrobiana empírica que debe incluir un agente antipseudomonal una vez que se identifica el organismo causal y su patrón de susceptibilidad. La terapia dirigida con un solo agente activo se puede adaptar a estos resultados. Otras son las infecciones por quemaduras, las cuales estas tienen una mortalidad muy alta a pesar de la terapia antimicrobiana agresiva. Su cuadro clínico consiste en el examen de piel que revela descoloración de la escara de la quemadura, sangrado del tejido subcutáneo y tejido de granulación. Los signos y síntomas sistémicos son idénticos a los observados en otras infecciones bacterianas sistémicas. El diagnóstico se basa en cultivos cuantitativos de la biopsia obtenida de la piel quemada, así también como de la piel que está sana, que no ha sufrido. Un recuento de colonias de 10 a las 5 organismos
por gramo de tejido es significativo. Su tratamiento consiste en combinación de dos agentes antiseudomonales intravenosos. Iniciamos la terapia con ceftazidima, cefepime, ciprofloxacina, Aztreonam o carbapenem antiseudomonal, más un aminoglucósido. Otra de las infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa, nada más para mencionar algunas, son la foliculitis del jacuzzi, que se produce después de la exposición a agua contaminada, más o menos a eso de 8 a 48 horas después de la exposición. Su cuadro clínico consiste en papulopustulosas o nódulos sensibles y pruriginosos. La mayoría de los pacientes tienen malestar y algunos tienen fiebre baja. También las infecciones después de punción de uña, que ocurre primordialmente en niños, y el síndrome uñas verdes, que ocurre en pacientes con uñas de los pies onicomolíticas crónicas, que tienen una exposición prolongada en la inmersión al agua dulce. Se trata con fluoroquinolonas tópicas y antisépticos. Mi nombre es Milagros Ramírez y les voy a hablar sobre la artritis séptica. Antes de desarrollar el tema, les voy a mostrar un caso clínico que se trata de un paciente de 70 años masculino que acude a la consulta de urgencias de ortopedia y traumatología por presentar incapacidad funcional del hombro derecho, después de 7 días de haber sido intervenido de una cirugía menor por una lesión de la piel, con el diagnóstico histológico de neurofibrina con degeneración mioxomatosa de sus paredes. A la exploración física, la inspección reveló aumento de volumen marcado de la articulación del hombro derecho, acompañado de limitación del arco de movimiento articular. Mediante la palpación se constató aumento de volumen y la temperatura local de la articulación. Como introducción tenemos que la artritis séptica es sinónimo de infección en la articulación. El Staphylococcus aureus, la Neisseria gonorrhoeae y otras bacterias son los agentes que más frecuentes causan esta infección. También puede verse causada por agentes como virus, hongos, parásitos, micobacterias, pero en una menor proporción, dado que las infecciones bacterianas agudas pueden destruir rápidamente la articulación. Es indispensable valorar sin demora todas las articulaciones inflamadas para descartar los procesos no inflamatorios y así empezar una terapia antimicrobiana y las técnicas de drenaje que tendrán que aplicarse. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en los países industrializados la artritis séptica se da de 2 a 6 casos por 100.000 habitantes por año. En cuanto a la proporción hombres-mujeres, se da mayormente en lo que son los hombres, con una proporción de 55 a 60%. En cuanto a lo que es el grupo de edad más afectado son los ancianos. Sin embargo, en lo que es la artritis séptica de la rodilla, se ve en un rango de edad de 45 a 60 años. En cuanto al Staphylococcus aureus, su incidencia es mayor en lo que son los pacientes con artritis reumatoide y diabetes. En cuanto a los neumococos, salmonelas y Haemophilus influenzae, se dan mayormente en pacientes infectados con VIH, y en cuanto a los estafilococos y estreptococos, su mayor incidencia son en personas que usan drogas intravenosas. Entre los factores de riesgo tenemos la diseminación por contigüidad. Tenemos dos factores, que es la infección en la piel y las úlceras cutáneas. En la inoculación directa tenemos dos factores, que es la previniección articular y lo que es una articulación protésica. En la diseminación hematógena tenemos varios factores, como lo es la artritis reumatoide, la diabetes, las infecciones por VIH, terapia de inmunosupresión, actividad sexual y utilización de drogas intravenosas. Otros factores que tenemos es la edad avanzada, la cirugía, los catéteres permanentes y las neoplasias. Entre los agentes etiológicos tenemos varios microorganismos que pueden causar lo que es la artritis séptica. Entre ellos el más común es el Staphylococcus aureus, que entre las pistas clínicas tenemos que saber lo que son los adultos sanos, pacientes que tienen degradación de la piel o articulaciones previamente dañadas. También tenemos las especies estreptocócicas que se dan en pacientes sanos y en pacientes con difusión esplénica. En la Neisseria gonorrhoeae también se dan en adultos sanos, pero especialmente en jóvenes sexualmente activos. Las bacterias aerobias gram-negativas y las bacterias anaerobias gram-negativas se dan mayormente en hospedadores inmunocomprometidos
o pacientes que tienen una infección gastrointestinal. La brucelosis se da por lo que es la zoonosis, mientras que las especies micobacterianas se dan mayormente en hospedadores inmunocomprometidos o personas que viajen o vivan en zonas endémicas. Lo que es las especies fúngicas se dan en hospedadores inmunocomprometidos y los espiroquetas se dan mayormente en pacientes que están expuestos a lo que son las garrapatas, por lo que es la enfermedad de Lyme. Mientras que el Mycoplasma mini se dan hospedadores inmunocomprometidos que previamente han sido manipulados por el tracto urinario. En la etiología tenemos que las bacterias llegan al torrente sanguíneo desde un foco contiguo de infección, ya sea en los huesos o en los tejidos blandos. También por inoculación directa de una cirugía o una inyección, por mordeduras, ya sea de animales o seres humanos, o por traumatismo. En cuanto a la infección hematógena, tenemos que las bacterias primeramente atraviesan lo que son los capilares sinoviales, ya que estos no cuentan con lo que es una membrana basal. Entonces, luego de atravesar los capilares sinoviales, hay una infiltración neutrofílica que se da en lo que es la membrana sinovial, que sería esta que vemos en naranja. Para luego los neutrófilos y las bacterias penetran lo que es el espacio articular, que sería este que vemos aquí, y luego se adhieren a lo que es el cartílago articular, que sería el que vemos en celeste. La degradación del cartílago articular comienza en las 48 horas siguientes como consecuencia de lo que es un aumento de la presión articular, la liberación de lo que son los proteasas y citocinas por los condrocitos y macrófagos sinoviales, y lo que es la invasión del cartílago por las bacterias y las células inflamatorias. La proliferación de la sinovial da lugar a la formación de un paño sinovial que recubre el cartílago, que sería esto que vemos aquí en rojo. A esto se le suma lo que es la trombosis de los vasos sinoviales inflamados. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que entre las manifestaciones clínicas más comunes que presentan los pacientes sería un dolor moderado e intenso que es homogéneo en el área de la articulación, derrames, puede haber un espasmo muscular y limitación de movimiento, y también puede presentar fiebre. Es importante recalcar que la fiebre puede o no puede estar presente, ya que en pacientes que tienen terapia con inmunosupresores o una terapia previa con antibióticos por otra causa, pueden que no presenten fiebre. En cuanto a las articulaciones afectadas, el 90% de las afecciones se dan en lo que son las rodillas. Le sigue la cadera con una menor proporción, luego el hombro, la muñeca y codo. En cuanto a los que son las articulaciones pequeñas, como son las de las manos y los pies, estas son afectadas en menor proporción y se ven más que todo por una inoculación directa o una mordida. En cuanto al examen físico, el examen físico debe incluir una exhaustiva evaluación de todas las articulaciones para detectar si hay eritema, si hay enrojecimiento, si hay hinchazón, si hay temperatura local aumentada o si hay sensibilidad. Las articulaciones infectadas son característicamente dolorosas y generalmente muestran un derrame, las cuales están asociadas a un rango de movimiento activo y pasivo limitado. El diagnóstico. El diagnóstico de artritis séptica se debe sospechar en todo paciente que llegue con un inicio agudo de dolor e inflamación de cualquier articulación con o sin factores relevantes de riesgo. En cuanto al diagnóstico, se realiza mediante análisis y cultivo de lo que es el líquido sinovial. Se debe obtener lo que es hemocultivos y se debe enviar, cuando está indicado, lo que son radiografías, ultrasonidos o estudios de imágenes de la articulación afectada. Es importante destacar que el diagnóstico de la artritis séptica solo se realiza mediante cultivo de líquido sinovial. En cuanto a la biopsia, rara vez se utiliza, pero en casos raros donde la aspiración articular no proporciona una muestra satisfactoria para las pruebas de diagnóstico, se utiliza lo que es la biopsia. Al principio les presenté un caso clínico donde se trataba de un paciente de 70 años. En este caso clínico, ya desarrollado el tema, podemos ver de que el paciente tenía dos factores de riesgo, como era la edad avanzada y la cirugía. También presentó dos síntomas, como era la incapacidad funcional del hombro derecho y lo que era el dolor.
En la exploración física también se pudo ver lo que era la limitación del arco de movimiento articular y el aumento del volumen y la temperatura de la articulación, aumento de la temperatura de la articulación. En cuanto al paciente, se le hizo se trajo sangre periférica y fue mandado al laboratorio donde tuvo resultado un hematocrito de 0,34, una velocidad de sedimentación glomerular de 61 miligramos por hora y un leucograma de 12,3 microlitros, en los que la velocidad de sedimentación y el leucograma se encuentran aumentados. Los datos de laboratorio. Es importante saber que antes de tomar la muestra de sangre periférica o de líquido sinovial, no se debe administrar lo que es antibiótico. En cuanto a la muestra de sangre periférica, se puede encontrar una leucocitosis con desviación a la izquierda, un aumento de la velocidad de eritrosedimentación y un aumento de la proteína C reactiva. La interpretación de los resultados de la prueba de líquido sinovial. El recuento de leucocitos de 50.000 a 150.000 células por microlitro es un indicativo de que el paciente presenta artritis séptica, ya que esta probabilidad va aumentando a medida que aumentan los leucocitos en lo que es el líquido sinovial. La tinción de Gram es positiva en algunos casos, la sensibilidad es del 30 al 50%, ya que en algunos casos se puede encontrar en lo que es el líquido sinovial cristal violeta o mucina, que al hacerse la tinción pueden parecerse a lo que son los cocos gram positivos, mientras que el cultivo de líquido sinovial es positivo en más del 60% de los pacientes con artritis séptica bacteriana no gonocócica. En cuanto a la interpretación de imágenes, en las radiografías simples se puede encontrar lo que es una hinchazón de lo que son los tejidos blandos, un ensanchamiento de lo que es el espacio articular y un desplazamiento de los espacios ísticos por lo que es la distensión de la cápsula articular. En la ecografía es útil para ver lo que son los derrames de la cadera, y lo que es la tomografía computarizada y la resonancia magnética se pueden describir infecciones en lo que son las articulaciones sacroiliacas, esternoclaviculares y de la columna vertebral. En cuanto al caso clínico mostrado, al paciente se le envió un examen ultrasonográfico de urgencia donde se ve una gran cantidad de líquido en lo que es la articulación glenohumeral y se sugiere la realización de una resonancia magnética del hombro derecho. Aquí podemos ver las imágenes de lo que fue el estudio. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la artritis séptica se basa en lo que es el drenaje articular y una terapia con antibióticos. El drenaje articular fue uno del tratamiento utilizado en nuestros pacientes, y entonces consiste que para la artritis séptica de lo que son la rodilla, el codo, la muñeca y el tobillo, se puede hacer mediante una aspiración por aguja o lo que es una artroscopía. Entonces, para la artritis séptica, lo que es la cadera, el hombro o articulaciones de difícil acceso, se hace mediante lo que es la artroscopía. Entonces, el drenaje quirúrgico está garantizado en las siguientes circunstancias: cuando no se puede drenar mediante una aspiración con aguja o artroscopía, cuando se sospecha de una artritis séptica por traumatismo, donde se considera que hay un cuerpo extraño residual, y cuando el derrame articular persiste después de 7 días de aspiración continua. La terapia antibiótica. Es importante resaltar que la terapia antibiótica se debe empezar luego de sacar las muestras, y se debe realizar con un antibiótico que ataque el agente que creemos que es el posible causante de la artritis séptica. Entonces, si la tinción de Gram del líquido sinovial da cocos gram positivos, se debe administrar una terapia con lo que es la vancomicina. De tratarse de Staphylococcus aureus susceptible a la meticilina, pueden ser tratados con agentes beta-lactámicos como la cefazolina, oxacilina y flucoxacilina. Los pacientes alérgicos a la penicilina pueden ser tratados con vancomicina. Si el Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina, debe ser tratado con vancomicina. Si el paciente muestra lo que es alergia o no tolera el tratamiento, puede ser tratado con daptomicina, linezolid o clindamicina. Si la tinción inicial de Gram del líquido sinovial muestra bacilos Gram negativos, se debe administrar lo que son un tratamiento con cefalosporina.
En el caso de sospecha clínica de Pseudomonas aeruginosa, la terapia empírica inicial debe ser con agentes antipseudomónicos en combinación. Los posibles regímenes de combinación incluyen cefalosporinas en combinación con ciprofloxacina o aminoglucósidos con gentamicina. Cabe recalcar de que el tratamiento debe ser cambiado cuando llegan los resultados de lo que es el cultivo y la susceptibilidad, ya que, por ejemplo, cuando se empieza a tratar con vancomicina, si los resultados dan que son estafilococos, estreptococos y son susceptibles a betalactámicos, se deben cambiar al tratamiento con betalactámicos. En este cuadro tenemos un resumen a lo que es el diagnóstico y tratamiento, en donde, como hablamos anteriormente, el diagnóstico se hace mediante un drenaje articular que al obtener el líquido sinovial se manda al laboratorio para análisis de cultivo, tinción de Gram y recuento de células. En el caso de que la tinción de Gram muestre microorganismos, si son cocos gram positivos, se manda tratamiento empírico con vancomicina. De tratarse de bacilos gram negativos, se manda un tratamiento con cefalosporina tercera generación, y de tratarse de diplococos gram negativos, se manda un tratamiento para infecciones gonocócicas. Después de esto, se manda un cultivo de seguimiento en donde si da positivo, el tratamiento se seguiría tratando de acuerdo a los resultados del laboratorio y se haría un drenaje articular. De dar negativo, se tiene que estudiar la evolución clínica y ver si fue un falso positivo. La tinción de Gram, si la tinción de Gram no muestra microorganismos, puede haber dos circunstancias. Puede ser un fluido purulento o no purulento. De tratarse de un fluido purulento, hay que preguntarse si el paciente es un paciente inmunocomprometido o si usa drogas inyectables. De ser así, la terapia sería con vancomicina y una cefalosporina con agentes antipseudomónicos. De no ser así, hay que preguntarse si el paciente puede estar teniendo una artritis séptica de un traumatismo. De ser así, la terapia sería con vancomicina y cefalosporina de tercera generación, y de no ser así sería con vancomicina. Luego se mandan cultivos de seguimiento, donde si dan positivos se mandaría un tratamiento de acuerdo a los resultados del estudio y se haría un drenaje articular. De ser negativo, el paciente con un líquido sinovial purulento no se debe descartar de que tenga artritis séptica, ya que en muchos casos puede que dé negativo y si haya una infección, mientras que también se puede evaluar para un diagnóstico alternativo. En caso tal de que el fluido no sea purulento, no se mandaría antibióticos y sería un cultivo de seguimiento. De dar positivo, se daría terapia para resultados que arroje el cultivo y se daría un drenaje articular. De ser negativo, los síntomas de ser negativo, los resultados no serían compatibles con artritis séptica y habría que hacer una evaluación para lo que es un diagnóstico alternativo. En cuanto al pronóstico, el factor más importante en el éxito del tratamiento bacteriológico de la artritis es el tiempo. Para quienes reciben un tratamiento precoz y adecuado para la artritis séptica, es posible es incluso probable alcanzar una recuperación completa. Otros factores que pueden afectar el éxito del tratamiento son la edad, la gravedad de la infección, la respuesta a los antibióticos y la salud relativa de la estructura de la articulación previa de la infección. En cuanto a las secuelas, la artritis séptica puede provocar lo que es la degeneración de la articulación y un daño permanente. El mayor riesgo de las secuelas se asocia a un retraso en lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Soy Carolina Tello y voy a hablarles sobre la osteomielitis. Introducción. La osteomielitis no es más que una infección súbita o de larga data, ya sea del hueso o de la médula ósea. El sistema de Ziernie-Meyer, ampliamente utilizado, está encargado de clasificar la osteomielitis dependiendo del sitio anatómico en huesos largos, columna o los huesos periarticulares. La osteomielitis puede ser causado por uno de estos tres mecanismos, ya sea diseminación hematógena,
que afecta principalmente a los adultos en la columna vertebral. Y en la mitad de los pacientes se encuentra un foco primario, ya sea aparato urinario, piel, tejidos blandos, catéteres intravasculares o endocardio. También está la propagación de un sitio vecino, ya sea después de una operación o después de un traumatismo. Y el otro mecanismo es una infección secundaria a un marco de insuficiencia vascular o una neuropatía coexistente. La clasificación también se puede hacer dependiendo de la duración, en aguda, de días a semanas, y en subaguda o crónica, de semanas a meses, sin comenzar un tratamiento. La osteomielitis vertebral. Para el agente etiológico de la aguda tenemos que entre el 40 al 50% va a ser causada por Staphylococcus aureus, 20% por bacilos gram negativos, 12% por Streptococcus, 9% por Escherichia coli y 6% por Pseudomonas aeruginosa. En el caso de la subaguda tenemos que por lo común va a ser por Mycobacterium tuberculosis o por brucelas, en donde estas son endémicas. Y la osteomielitis también puede ser causada por Streptococcus viridans. En el caso de la crónica, por el implante están los Staphylococcus coagulasa negativo y el Propionibacterium acnes. En la epidemiología, esta va a afectar mayor frecuentemente a los varones que a las mujeres, en una proporción de 5 varones por una mujer. Y la incidencia global va desde 2.4 casos entre 100.000 personas. También se advierte un claro incremento a medida de que se va envejeciendo, que va desde 0.3 casos por 100.000 personas menores de 20 años a 6.5 casos por 100.000 personas mayores de 70 años. En el cuadro clínico, los signos y síntomas son inespecíficos y solo alrededor del 25% de los pacientes terminan por mostrar fiebre. La dorsalgia es el síntoma inicial en más del 85% de los casos y esta va a depender del sitio donde se encuentra la infección, ya sea columna cervical en 10%, la clásica dorsal 30% y la lumbar en 60%. En alrededor del 33% se observan déficits neurológicos como radiculopatía, debilidad o hipoestesia. En la osteomielitis causada por brucelas es menos frecuente la deficiencia neurológica en comparación con la de la tuberculosis, que es el doble. En los signos y síntomas neurológicos, estos son causados más bien por accesos epidurales espinales. En la osteomielitis subaguda, que es causada por Streptococcus viridans, la endocarditis es el punto inicial en el 50% de los casos. Y la osteomielitis espinal por implantes va a aparecer de forma temprana o tardía. En la forma temprana va a aparecer entre los 30 primeros días luego de la colocación del implante y el patógeno principal es el Staphylococcus aureus. Y los síntomas o signos principales son deficiencia en la curación de la herida o de la incisión y fiebre. Y la segunda forma, que es la tardía, va desde los 30 días después de la colocación del implante. Y aquí se encuentra el Staphylococcus coagulasa negativo y el Propionibacterium acnes como los agentes patógenos. Y rara vez hay fiebre. Para el diagnóstico, existen estudios útiles para destacar la osteomielitis vertebral. Y tenemos que en ellos se presenta leucocitosis y neutrofilia. Y estos son sensibles entre el 40 al 65% de los casos, que a diferencia de ello, se ha señalado la aceleración de la velocidad de eritrosedimentación con un 98 al 100% de los casos. En personas con negatividad de los cultivos hemáticos, se necesita una obtención de material por biopsia, ya sea por una técnica abierta o orientada por tomografía computarizada. También es necesario obtener muestras de hueso en busca de cuáles son los microorganismos que se encuentran en él causando la infección, ya sea aerobios, anaerobios o hongos. Como también es importante el método de imagen no solo para diagnosticar la osteomielitis, sino también para detectar las complicaciones de los agentes. Luego de hablarles un poco sobre lo que es la osteomielitis vertebral, les tengo un caso clínico. Masculino de 49 años proveniente de San Vito de Cotus Bros,
zona rural del sur de Costa Rica, localizada aproximadamente a 1000 metros sobre el nivel del mar y con un alto índice de precipitaciones pluviales, trabajador agrícola y de lecherías, tabaquismo activo de 43 paquetes por año. Al examen físico fue valorado en el hospital de la zona por accesos lumbares múltiples en 6 meses de evolución. No se reportó cultivos positivos hasta entonces. En este centro se obtuvo la historia de que el paciente usualmente se alimentaba sentado en el campo, apoyándose de troncos o piedras, que desde hace varios meses presentaba accesos lumbosacros descritos. Este dato es importante debido a que muchos microorganismos se encuentran en la tierra y pueden entrar al sistema ya sea por el sistema respiratorio o por alguna herida. El paciente negó antecedentes de fiebre, tos, lesiones en las mucosas u otros síntomas. Solo refirió lumbalgia de 3 años de evolución sin características especiales. Al examen físico se anotó aspecto de crónicamente enfermo, con varios accesos en la región lumbosacra, algunos drenados con secreción amarillenta, no fétida y sin déficit neurológico, sin lesiones en la boca, pulmones bien ventilados, sin adenopatía, sin hepatosplenomegalia ni otras lesiones en la piel. Para los exámenes de laboratorio tenemos que al ingreso se revelaron la hemoglobina en 12.6 gramos sobre decilitros, en la que en un varón normal es de 3.5 a 17.5. Por ende, tenía anemia leve normocítica normocitocrómica, leucocitos 12.100 por milímetros cuadrados. El examen de laboratorio, al ingreso se revelaron que la hemoglobina estaba en 12.6 gramos sobre decilitros. Y en el varón normal es de 13.5 a 17.5. Por ende tenía anemia leve normocítica normocrómica. Para los leucocitos tenía 12.100 milímetros cúbicos, en donde allí presentaba la leucocitosis y una neutrofilia de 80%, linfocitos 12, bandas 1%, la velocidad de eritrosedimentación es 66 milímetros por hora. Esta en un varón normal es de 0 a 22. La PCR es 7.24, glucosa 97 miligramos sobre decilitro, la creatinina en 1, la albúmina en 3.1 gramos sobre decilitros, las globulinas en 5.3, la ELISA por VH negativo y la VDRL no reactiva. Esta última se encarga de detectar las enfermedades venéreas como la sífilis. Los datos que se encuentran en rojo son datos que les dije no hace mucho en el diagnóstico, que son importantes. La interpretación de imagen, la tomografía computarizada de tórax no mostró alteraciones, la resonancia magnética nuclear abdominal evidenció acceso bilateral del psoas con posible osteomielitis de L3, L4, L5 y S1, por lo que se realizó una biopsia de cultivo transpendicular del cuerpo vertebral. El cultivo de esta muestra fue negativo por piógenos, micobacterias y hongos. Sin embargo, la biopsia reveló osteomielitis crónica granulomatosa con presencia de microorganismos semejantes a hongos, pero poco definidos por la calidad de la muestra. En el reporte definitivo de esta biopsia, indicó osteomielitis aguda y crónica granulomatosa calcificante por Paracoccidioides brasilensis, dada la presencia de levaduras gemantes de timón de barco con la tinción de Grott. En la imagen de abajo podemos ver la resonancia magnética que se le hizo con la presencia de abscesos que están señalados con las flechitas rojas. Y a la izquierda tenemos el timón de barco, también señalado con las flechitas rojas. Para el tratamiento, en el presente caso, se presentó afectación dérmica, muscular profunda y ósea, que respondió apropiadamente al tratamiento con sulfametropin e itraconazol por un periodo prolongado con resolución sin secuelas significativas. Para el tratamiento tenemos que principalmente se debe detectar cuál es el microorganismo causante de la infección y por costumbre las infecciones de los huesos son tratadas inicialmente por vía intravenosa, como también existe un ciclo breve inicial para administración parenteral de un antibiótico beta-lactémico para así disminuir el riesgo de que surja resistencia a la fluoroquinolona. En el caso de las infecciones tempranas se curan con desbridamiento y se conserva el implante, como también un ciclo de antibiótico terapia durante 3 meses.
A diferencia de ello, en la infección tardía que ha durado, se extrae el implante y también existe un ciclo de antibióticos por 6 semanas. Aquí existe también un cuadro a la derecha con los antibióticos, pero en el caso de pacientes sin implantes, contra especies de estafilococos, ya sea susceptible o resistencia a la meticilina, especies de streptococos, enterobacterias y anaerobios. Para las secuelas, tenemos que las complicaciones incluyen un dolor persistente, aumento del PCR y deficiencias neurológicas ya sean persistentes o con una aparición reciente. Los accesos epidurales aparecen dentro del 15 al 20% de los casos y dicha complicación se da frecuentemente el 30% en la cervical y 12% en la lumbar. Para la osteomelitis de los huesos largos, el agente etiológico no va a diferir de lo antes mencionado en la de la vertebral. Por ende, el primero que se aísla, o el más aislado, es el Staphylococcus aureus. En casos raros, como también se daba en el de la vertebral, y que se identifican personas que han viajado o que residen en países endémicos donde se encuentran las micobacterias u hongos como criptococos, Sporotris, Astomyces o especies de coccidioides. También en orden de frecuencia encontramos en segundo lugar los estafilococos coagulaso negativos. Y la osteomelitis por contigüidad en los huesos largos es causada por bacilos gram negativos o una mezcla polimicrobiana. Para la epidemiología tenemos que en los adultos, en casi todos los casos van a ser postraumáticos o postquirúrgicos. Y el riesgo de infección va a depender también del tipo de fractura, ya sea una fractura cerrada, que el riesgo de infección va de menos de 1% a una fractura abierta, que va de 2 a 16%, como también va a depender de la magnitud del daño ístico luego del traumatismo. Para el cuadro clínico, que tenemos que los síntomas iniciales en el adulto son dolor y fiebre. La infección se manifiesta ocasionalmente en forma de infección clínica y con signos locales de inflamación. Después la inflamación interna se va a clasificar en aguda, menos de 3 semanas, y más de 3 semanas en crónica. En la variante aguda vamos a encontrar signos de infección en el sitio operado como eritema y retraso en la cicatrización de tal herida. Y entre los síntomas típicos tenemos dolor de comienzo reciente y una infección. Para las infecciones crónicas, que por lo común son causadas por microorganismos, y esta va a aparecer después de un tratamiento ineficaz de comienzo temprano, y donde los síntomas pueden ser dolor persistente, signos locales sutiles de inflamación, expulsión de pus y también eritemas fluctuantes sobre la cicatriz. Para el diagnóstico tenemos que si los resultados son positivos va a necesitar una tomografía computarizada para así estimar el tejido inflamado y también si hay necrosis ósea. Para los datos de laboratorio y los clínicos sospechosos se va a tener que hacer una exploración quirúrgica y también la obtención de las muestras. En la osteomelitis crónica, que tiene más de un año de duración, una acción satisfactoria va a ser la tomografía computarizada de emisión de monofotónica, además de la tomografía computarizada convencional. Y se va a necesitar desviamiento quirúrgico por razones diagnósticas, ya sea para el cultivo de material de biopsia o histológica, como también terapéutica. Y para el tratamiento tenemos que la osteomelitis de huesos largos, su duración sugerida de la antibiótico-terapia va de 4 a 6 semanas, a diferencia también de lo observado en la osteomelitis crónica o en la de los implantes, la infección hematógena aguda no necesita intervención quirúrgica. En el caso de una recurrencia de la osteomelitis crónica, se va a necesitar la combinación de desbridamiento quirúrgico, obliteración del espacio muerto y una antibiótico-terapia de largo o una antibiótico-terapia prolongada. El índice de curación de las infecciones estafilocócicas tempranas por implantes, la fluoroquinolona más la rifampicina, tiene una efectividad de más del 90%. En las secuelas, tenemos que la complicación principal es la persistencia de la infección que va a llevar hasta la forma crónica. Y esto se va a dar y tienen mayor riesgo, especialmente los pacientes que tienen una fijación interna de una fractura abierta
y en pacientes con osteomielitis de implante que no hayan sido tratados con desbridamiento quirúrgico. La osteomielitis crónica va a tener trayectos fistulosos repetitivos que van a causar daño en la piel y en las partes blandas. Y la infección articular periprostésica, el agente etiológico más aislado, el 70%, encontramos los estafilococos, ya sea aureus o los coagulantes negativos. El 10% estreptococos, 10% bacilos gram negativos y el resto otros microorganismos. O también podemos encontrar hongos y micobacterias. El Propionobacterium acnes, incluso el 33% de los episodios, pueden causarlos y especialmente en el hombro. Para su epidemiología, tenemos que el riesgo de la infección se va a manifestar en los 2 primeros años luego del postoperatorio. Y esto también va a depender de la articulación. Es el más pequeño después de la artroplastia de cadera y rodilla en un 0.3 a 1.5% y máximo después del reemplazo del tarso y codo, entre el 4 al 10%. Y el riesgo de la infección hematógena alcanza su máximo en el postoperatorio temprano. En la imagen de la derecha tenemos una infección periprostésica articular de la cadera causada por estreptococos del grupo B. Mi nombre es Dayanis de León y voy a hablarles sobre el cuadro clínico de las infecciones articulares periprotésicas. Las exógenas agudas se van a manifestar por signos locales de infección. Las hematógenas causadas por estafilococos aureus se va a manifestar con un dolor de comienzo reciente que inicialmente no se van a acompañar de signos locales notables de inflamación. Y las crónicas se van a manifestar por un derrame articular, por un trayecto fistuloso, por dolor local y por un aflojamiento del implante. En el diagnóstico, el recuento de las células del líquido sinovial tiene una especificidad y sensibilidad del 90%, donde las cifras límites van a ser de 1.700 leucocitos por microlitros en las infecciones periprotésicas de la rodilla y de 4.200 leucocitos por microlitro en lo que son las infecciones periprotésicas de la cadera. En la cirugía de desbridamiento se necesitan como mínimo 3 muestras de tejidos para cultivos y para la histopatología. Si se extrae material del implante, la aplicación del ultrasonido a dicho material seguido de cultivos y de los métodos moleculares para examinar el líquido del ultrasonido son pruebas que permiten detectar la presencia de microorganismos en las biocapas. En el tratamiento, el objetivo de este es recuperar la función normal de la articulación, quitar el dolor y la erradicación completa del agente causante de la infección. En aquellos pacientes que se trate con una antibiótico-terapia sin una intervención quirúrgica, este va a ser entonces un tratamiento totalmente supresor y no sería un tratamiento curativo. Entonces, tenemos opciones quirúrgicas curativas, que sería el desbridamiento y la retención del implante, el intercambio del implante en una etapa, el intercambio del implante en 2 etapas y la extracción del implante sin reemplazo del mismo. También se puede dar la conservación del implante y llevar satisfactoriamente una sobrevida sin infecciones si el paciente tiene un implante estable, si el agente patógeno causante de la infección es susceptible a los antimicrobianos activos contra las biocapas y si la piel y los tejidos blandos del paciente se encuentran en buen estado. En el tratamiento farmacológico, la rifampicina ha demostrado una excelente actividad contra las biocapas compuestas de los estafilococos susceptibles. Y en aquellos pacientes que tienen un implante, o sea, tienen una conservación de un implante y la infección es causada por agentes gram negativos, estos van a ser tratados con fluoroquinolonas debido a la actividad que tienen estas contra las biocapas de los gram negativos. En la osteomielitis del esternón.
Este tipo de osteomielitis va a aparecer después de una operación del esternón y más raras veces va a aparecer por una diseminación hematógena o por una extensión contigua de sitios vecinos con artritis esternocostal. Las infecciones exógenas también se pueden dar a través de una lesión leve, un traumatismo leve del esternón, a través de una fractura del esternón o por una artritis séptica manubrio-esternal. Entre los agentes etiológicos está el Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulaceus negativos, los enterococos y algunos bacilos gram negativos. También se ha dado el caso de pacientes que presentan osteomielitis del esternón y son causados por agentes micóticos, como por ejemplo algunas especies de cándida. En la epidemiología, la incidencia de infecciones después de una esternotomía varían entre el 0.5 y el 5%, y estas cifras aumentan en pacientes que tengan obesidad, diabetes o una insuficiencia renal crónica. La osteomielitis hematógena primaria del esternón comprende el 0.3% de todos los tipos de osteomielitis. El cuadro clínico de la osteomielitis external exógena va a ser fiebres, dolores locales, eritemas y secreciones de las heridas. La mediastinitis también comprende una complicación entre el que presenta el 10 al 30% de los pacientes con osteomielitis del esternón. En el cuadro clínico de la osteomielitis del esternón hematógena va a ser eritema, hinchazón y dolor. Y hay pacientes que presentan signos y síntomas sistémicos de una septicemia. En el diagnóstico, la osteomielitis que acompaña la presencia de alambres en el esternón intervienen importantes microorganismos de poca virulencia como lo son el Staphylococcus coagulaceus negativos. Entonces, para diferenciar entre colonización e infección es importante realizar procedimientos microbiológicos que demuestren de por lo menos 3 biopsias profundas. Entonces, no se han hecho estudios donde se comparen los diferentes tipos de modalidades de imagen ante la sospecha de osteomielitis, pero la modalidad de imagen que se utiliza actualmente es la resonancia magnética para realizar el diagnóstico de este tipo de osteomielitis. En el tratamiento se realizó un estudio en un paciente que presentaba una infección profunda del esternón causado por estafilococos, donde se le administró un régimen que contenía rifampicina, el cual arrojó resultados positivos. Aunque en el estudio no se definió la duración óptima para el tratamiento de la antibiótico-terapia, en los pacientes con osteomielitis del esternón sin implantes sólidos, la normativa es un ciclo de 6 semanas. Y en los pacientes con osteomielitis del esternón con alambres, se va a prolongar entonces el tratamiento a 3 meses. Aquí le presento un cuadro con las antibióticoterapias en aquellos pacientes sin implantes, donde para las especies estafilococos se va a utilizar oxacilina seguida de rifampicina y levofloxacina, los que son susceptibles a la meticilina. En aquellos estafilococos resistentes a la meticilina, entonces se utilizaría vancomicina o daptomicina seguida de rifampicina. Especie de Streptococcus se utilizaría penicilinas o ceftriaxonas, y de las enterobacterias susceptibles a las quinolonas se van a utilizar ciprofloxacina y las resistentes imipenem. Acá hay otro cuadro donde se muestra la antibioticoterapia para aquellos pacientes que tengan conservación de los implantes ortopédicos, donde hay presencia de estafilococos susceptibles a meticilina, se le va a administrar rifampicina además de oxacilina. Los que sean resistentes a las meticilinas sería rifampicina además de vancomicina y de daptomicina. Para la especie de estafilococos sería rifampicina además de levofloxacina o ciprofloxacina o ácido fusil.
En la secuela de la osteomielitis del esternón primaria hay un riesgo mínimo de mortalidad a comparación con la forma secundaria, donde va a haber entre un 15 y un 30% de mortalidad intrahospitalaria luego de la operación del esternón. Osteomielitis del pie. Este tipo de osteomielitis se adquiere casi exclusivamente por la vía exógena y es una complicación de las úlceras profundas por presión y por una cicatrización deficiente de las heridas. Se va a presentar con mayor frecuencia en aquellos pacientes que sufran de diabetes, de una insuficiencia arterial periférica y de neuropatías periféricas. Entre los agentes etiológicos está el Staphylococcus aureus, están los anaerobios y diversos bacilos gram negativos. En la epidemiología, la incidencia de la infección del pie en diabéticos es del 30 al 40 casos por 1000 personas diabéticas por año. Y del 60 al 80% de los pacientes que presentan una infección del pie también van a mostrar un diagnóstico de osteomielitis, el cual va a aumentar el riesgo de amputación del pie. El cuadro clínico va a presentarse una herida abierta con secreción de pus, va a estar roja, va a haber hinchazón, dolor óseo, fiebres, escalofríos. En el diagnóstico, muchos clínicos dependen de lo que es el método de sonda del pie, que tiene un valor predictivo positivo del 90% en aquellas poblaciones que sean con grandes probabilidades previas a la prueba. Entonces, tenemos a un paciente diabético hospitalizado con una úlcera del pie crónico. Va a presentar posible diagnóstico, es muy probable que presente un posible diagnóstico de osteomielitis si se logra tocar el hueso con un instrumento metálico a través de la úlcera. Entonces, en aquellas poblaciones donde haya pocas probabilidades a la prueba, se va a realizar entonces una resonancia magnética por su alto grado de sensibilidad y especificidad. Lo que es el método de placa simple o de radiografías simples se van a utilizar como método de vigilancia en aquellos pacientes con ya diagnosticado una osteomielitis del pie, debido a que este tipo de, las placas simples, cuando se muestra la osteomielitis, en las placas simples es porque ya está muy avanzado, ya el hueso está muy afectado. En el tratamiento de la osteomielitis del pie, va a haber poca correlación entre los resultados de la biopsia de hueso con los del material de la herida. Por eso que la antibiótico-terapia va a estar dirigida en base a los resultados que va a arrojar la biopsia del hueso. Si al paciente no se le pudo realizar una biopsia de hueso, entonces se le va a administrar un tratamiento empírico dentro del marco de los agentes infectantes que causan mayormente o con mayor frecuencia este tipo de osteomielitis. Entonces, si no todo el hueso infectado se pudo extraer quirúrgicamente, al paciente se le va a tratar de 4 a 6 semanas con una antibiótico-terapia en concordancia con el agente infeccioso que ha arrojado ya las muestras de las biopsias. Entonces, en el comienzo el tratamiento va a ser por vía intravenosa y de ahí que en el futuro el tratamiento sea por vía oral va a depender de la biodisponibilidad de los fármacos ingeribles que protejan contra los microorganismos causantes de las infecciones. Entre las secuelas de la osteomielitis del pie es muy probable lo que es la amputación, sobre todo en aquellas personas con diabetes y con una mala circulación. Y también los síntomas pueden aparecer y desaparecer durante varios años, incluso si el paciente se realizó una cirugía. Muchas gracias.